prescripcionenfermera.com. Tema 10. Normativa General Española sobre Enfermería y Prescripción Enfermera. Tras la aprobación en el año 2003 de la Ley 44/2003 de 21 de noviembre de ordenación de las profesiones sanitarias, conocida como la LOPS, la capacidad facultativa de las enfermeras es una realidad profesional y jurídica. Sin embargo, hasta esa fecha la normativa vigente para la enfermería española se basaba en el Estatuto del Personal Sanitario no facultativo de las instituciones de la Seguridad Social. Este estatuto fue aprobado mediante la Orden Ministerial del 26 de diciembre de 1980 por el Ministerio de Sanidad y Consumo, mediante el cual se determinaba que las funciones a desarrollar por las enfermeras eran atender al paciente para el mejor desarrollo de las maniobras que el facultativo precise, ejercer las funciones de auxiliar del médico, cumplimentando las instrucciones que reciba de él, cumplimentar la terapéutica prescrita. Bueno, como se puede apreciar, aunque en la práctica diaria la realidad era muy diferente, jurídicamente las enfermeras no teníamos capacidad para tomar decisiones, es decir, no éramos facultativas. En la actualidad, sin embargo, gracias a la aprobación de la LOPS, la capacidad facultativa de las enfermeras es tanto una realidad profesional como jurídica, equiparándonos al mismo nivel que otras profesiones sanitarias como son los médicos y odontólogos. Otra ley que ha marcado un hito histórico para la enfermería es la Ley 28 del 2009 de modificación de la Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios. A esta la conocemos como la Ley de la Prescripción Enfermera. Esta ley ha reconocido una antigua exigencia de la profesión, que no es otra que la aplicación de los cuidados de enfermería, en ocasiones, implica necesariamente la utilización de medicamentos y productos sanitarios. Estos cuidados, así como los diagnósticos y resultados de enfermería, deberán ser expresados con la terminología Nanda-no-Clinic una vez que se ha aprobado el Real Decreto del conjunto mínimo de datos de los informes clínicos en el Sistema Nacional de Salud. Todas estas leyes y algunas otras vamos a explicarlas a continuación. La Ley General de Sanidad, que es la Ley 14 de 1986, es la normativa española en materia de salud de mayor rango. El fin de esta ley es la regulación de todas las intervenciones encaminadas a la ejecución del derecho a la protección de la salud recogido en la Constitución. Los titulares de este derecho son todos los españoles y los ciudadanos extranjeros que tengan su residencia en el territorio español. Según los artículos 6 y 44, las administraciones públicas sanitarias deben estar orientadas a la promoción individual, familiar y social mediante la educación sanitaria de la población y la prevención de las enfermedades. En los artículos 10, 11 y 61 se recogen los derechos y obligaciones de los ciudadanos frente a las instituciones y organismos del sistema sanitario. La estructura de los sistemas sanitarios de las distintas comunidades autónomas serán organizadas en áreas de salud. Estas áreas de salud ejecutarán las siguientes funciones. En el ámbito de la atención primaria de salud, mediante fórmulas de trabajo en equipo, se atenderá al individuo, la familia y la comunidad. Se deben desarrollar mediante programas, funciones de promoción de la salud, prevención, curación y rehabilitación, a través tanto de sus medios básicos como de los equipos de apoyo a la atención primaria. En el nivel de atención especializada, en hospitales y centros de especialidades, se prestará la atención de mayor complejidad a los problemas de salud y se desarrollarán las demás funciones propias de los hospitales. La Ley 16 del 2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, nace 16 años después de la aprobación de la Ley General de Sanidad, como consecuencia de los profundos cambios que se produjeron en la sociedad española, tanto culturales, tecnológicos como socioeconómicos. El objeto de esta ley es establecer el marco legal para las acciones de coordinación y cooperación de las administraciones públicas sanitarias en el ejercicio de sus respectivas competencias, de manera que se garantice la equidad, la calidad y la participación social en el Sistema Nacional de Salud, así como la colaboración activa de este en la reducción de desigualdades en la salud. Además, se plantean nuevos retos para la organización del Sistema Nacional de Salud, como son la orientación a los resultados en salud, la potenciación del papel de los usuarios como decisores, la implicación de los profesionales en las reformas administrativas, las actuaciones clínicas y la toma de decisiones basada en la evidencia científica, así como la búsqueda de mecanismos de integración en la atención sanitaria y la sociosanitaria. La Ley 14 de 1986 del 25 de abril, General de Sanidad, estableció la necesidad de llevar a cabo un estatuto marco, decía,
que unificara y actualizara la diversidad de normativa existente sobre las relaciones laborales del personal estatutario. Con este objetivo se aprobó la Ley 55 de 2003, de 16 de diciembre, cuyas normas constituyen las bases del régimen estatutario de este personal de los servicios de salud. La regulación contenida en el Estatuto Marco, además de norma básica, tiene la condición de norma mínima de derecho sanitario. El personal estatutario de los servicios de salud ostenta los siguientes derechos: a la estabilidad en el empleo y al ejercicio o desempeño efectivo de la profesión o funciones que correspondan a su nombramiento, a la percepción puntual de las retribuciones e indemnizaciones por razón del servicio en cada caso establecidas, a la formación continuada adecuada a la función desempeñada y al reconocimiento de su cualificación profesional en relación a dichas funciones, a recibir protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo, así como sobre riesgos generales en el centro sanitario o derivados del trabajo habitual y la información y formación específica en esta materia, a la movilidad voluntaria, promoción interna y desarrollo profesional en la forma en que prevean las disposiciones en cada caso aplicables, a que sea respetada su dignidad e intimidad personal en el trabajo y a ser tratado con corrección, consideración y respeto por sus jefes y superiores, sus compañeros y sus subordinados, al descanso necesario, mediante la limitación de la jornada, las vacaciones periódicas retribuidas y permisos en los términos que se establezcan, a recibir asistencia y protección de las administraciones públicas y servicios de salud en el ejercicio de su profesión o en el desempeño de sus funciones, al encuadramiento en el régimen general de la Seguridad Social, con los derechos y obligaciones que de ello se derivan, a ser informado de las funciones, tareas, cometidos, programación funcional y objetivos asignados a su unidad, centro o institución y de los sistemas establecidos para la evaluación del cumplimiento de los mismos, a la no discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión, orientación sexual o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, a la jubilación en los términos y condiciones establecidos en las normas de cada caso aplicables, a la acción social en los términos y ámbitos subjetivos que se determinen en las normas, acuerdos o convenios aplicables. Los deberes del personal estatutario de los servicios de salud son respetar la Constitución, el estado de autonomía correspondiente y el resto de ordenamiento jurídico, ejercer la profesión o desarrollar el conjunto de las funciones que correspondan a su nombramiento, plaza o puesto de trabajo con lealtad, eficacia y con observancia de los principios técnicos, científicos, éticos y deontológicos que sean aplicables. Mantener debidamente actualizados los conocimientos y aptitudes necesarios para el correcto ejercicio de la profesión a través de la formación continuada. Cumplir con diligencia las instrucciones recibidas de sus superiores jerárquicos en relación con las funciones propias de su nombramiento y colaborar leal y activamente en el trabajo en equipo. Participar y colaborar eficazmente en la fijación y consecución de los objetivos cuantitativos y cualitativos asignados a la institución, centro o unidad en la que preste servicios. Prestar colaboración profesional cuando así sea requerido por las autoridades como consecuencia de la adopción de medidas especiales por razones de urgencia o necesidad. Cumplir el régimen de horarios y jornada, atendiendo a la cobertura de las jornadas complementarias que se hayan establecido para garantizar de forma permanente el funcionamiento de las instituciones, centros y servicios. Informar debidamente, de acuerdo con las normas y procedimientos aplicables en cada caso y dentro del ámbito de sus competencias, a los usuarios y pacientes sobre su proceso asistencial y sobre los servicios disponibles. Respetar la dignidad e intimidad personal de los usuarios de los servicios de salud, su libre disposición en las decisiones que le conciernen y el resto de los derechos que les reconocen las disposiciones aplicables, así como a no realizar discriminación alguna por motivos de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra circunstancia personal o social, incluyendo la condición en virtud de la cual los usuarios de los centros e instituciones sanitarias acceden a los mismos. Mantener la debida reserva y confidencialidad de la información y documentación relativa a los centros sanitarios. Utilizar los medios, instrumental e instalaciones de los servicios de salud en beneficio del paciente, con criterios de eficiencia y evitar su uso ilegítimo en beneficio propio o de terceras personas. Cumplimentar los registros, informes y demás documentación clínica o administrativa establecidos en la correspondiente institución, centro o servicio de salud. Cumplir las normas relativas a la seguridad y salud en el trabajo, así como las disposiciones adoptadas en el centro sanitario en relación con esa materia.
cumplir el régimen sobre incompatibilidades, ser identificados por su nombre y categoría profesional por los usuarios del Sistema Nacional de Salud. El personal estatutario se clasifica en dos categorías, la sanitaria y de gestión y servicios. En el caso de los sanitarios, a su vez se clasifica atendiendo al nivel académico de título exigido para el ingreso. De esta manera, se dividen en personal de formación universitaria, incluyendo a licenciados con título de especialista en ciencias de la salud y licenciados sanitarios sin él, diplomados con título de especialista en ciencias de la salud y diplomados sanitarios. Y por otra parte, el personal de formación profesional, tanto técnicos superiores como técnicos. En otro lado queda el personal estatutario de gestión y servicios. En función de su título también se clasifican en personal de formación universitaria, que incluye a licenciados universitarios o personal con título equivalente, y diplomados universitarios o personal con título equivalente, y a personas de formación profesional. Estos son técnicos superiores o personal con título equivalente, o técnicos o personal con título equivalente. La Ley 44 del 2003 del 21 de noviembre de Ordenación de Profesiones Sanitarias solucionó la ausencia de normativa que existía sobre las profesiones sanitarias. Esta ley regula los aspectos básicos de las profesiones tituladas en los siguientes aspectos: en el ejercicio por cuenta propia y ajena, la estructura general de la formación de los profesionales, el desarrollo profesional y la participación en la planificación y ordenación de las profesiones sanitarias. Son profesiones sanitarias tituladas y reguladas aquellas cuya formación pregraduada o especializada se dirige específica y fundamentalmente a dotar a los interesados de los conocimientos, habilidades y actitudes propias de la atención sanitaria, y que están organizados en colegios profesionales oficialmente reconocidos por los poderes públicos, de acuerdo con lo previsto en la normativa específicamente aplicable. El ejercicio de las profesiones sanitarias se divide en licenciados y diplomados. Respecto a los diplomados sanitarios, les corresponde, dentro del ámbito de actuación para que les faculta su correspondiente título, la prestación personal de los cuidados o los servicios propios de su competencia profesional en las distintas fases del proceso de atención de salud, sin menoscabo de las competencias, responsabilidad y autonomía propias de los distintos profesionales que intervienen en tal proceso. Viendo el caso particular de los enfermeros, la Ley de Ordenación Profesional establece que corresponde a los diplomados universitarios de enfermería la dirección, evaluación y prestación de los cuidados de enfermería orientados a la promoción, mantenimiento y recuperación de la salud, así como a la prevención de enfermedades y discapacidades. El Real Decreto 1231 de 2001, del 8 de noviembre, aprueba los Estatutos Generales de la Organización Colegial de Enfermería en España, del Consejo General y de Ordenación de la Actividad Profesional de Enfermería. Esta reconoce que los colegios profesionales de enfermería son corporaciones de derecho público, amparadas por la ley y reconocidas por el Estado y las comunidades autónomas en el ámbito de sus respectivas competencias, con personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines. Entre esos fines se incluyen la ordenación del ejercicio de la profesión de enfermería en el ámbito de su competencia y en todas sus formas y especialidades, la representación exclusiva de esta profesión y la defensa de los intereses profesionales de los colegiados. Esta norma recoge también los derechos y deberes de los colegiados. El Consejo General de los Colegios Oficiales de Enfermería de España es el órgano superior de representación y coordinación de aquellos, en los ámbitos nacional e internacional, teniendo a todos los efectos la cualidad de corporación de derecho público con personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines. Ordena en el ámbito de su competencia y de acuerdo con lo establecido en la Constitución y en las leyes, el ejercicio profesional y defiende y protege los intereses de los profesionales y de la enfermería, ejerciendo la facultad disciplinaria y resolviendo los recursos que se interpongan en los términos regulados en estos estatutos. En cuanto a la misión de la enfermería, los servicios de enfermería prestarán atención de salud a los individuos, las familias y las comunidades en todas las etapas del ciclo vital y en sus procesos de desarrollo. Las intervenciones de enfermería estarán basadas en principios científicos, humanísticos y éticos, fundamentados en el respeto a la vida y a la dignidad humana. Con independencia de su especialización, el enfermero especialista es el profesional legalmente habilitado, responsable de sus actos profesionales de enfermero que ha adquirido los conocimientos y aptitudes suficientes acerca del ser humano, de sus órganos, de sus funciones biopsicosociales en el estado de bienestar y de enfermedad,
del método científico aplicable, sus formas de medirlo, valorarlo y evaluar los hechos científicamente probados, así como el análisis de los resultados obtenidos, auxiliándose para ello de los medios y recursos clínicos y tecnológicos adecuados en orden a detectar las necesidades, desequilibrios y alteraciones del ser humano, referido a la prevención de la enfermedad, recuperación de la salud y su rehabilitación, reinserción social y o ayuda a la muerte digna. Así, las funciones del enfermero derivan directamente de la misión de la enfermería en la sociedad. Se llevan a cabo de conformidad con el Código Deontológico de la Enfermería Española, de acuerdo con los criterios de calidad y excelencia profesional, y se mantienen constantes independientemente del lugar o del momento en que son prestados los cuidados de enfermería, el estado de salud del individuo o del grupo que vaya a ser atendido o de los recursos disponibles. Los cuidados propios de la competencia de los profesionales de enfermería se denominan cuidados de enfermería y comprenden la ayuda prestada por el enfermero en el ámbito de sus competencias profesionales a personas, enfermas o sanas, y a comunidades en la ejecución de cuantas actividades contribuyan al mantenimiento, promoción y restablecimiento de la salud, prevención de las enfermedades y accidentes, así como asistencia, rehabilitación y reinserción social en dichos supuestos y o ayuda a una muerte digna. Respecto a la receta médica y a la prescripción hospitalaria, en su artículo 77 se especificaban los siguientes conceptos: la receta médica, pública o privada, y la orden hospitalaria de dispensación son los documentos que aseguran la instauración de un tratamiento con medicamentos por una instrucción de un médico o un odontólogo, únicos profesionales con facultad para ordenar la prescripción de medicamentos. Según esto, los únicos profesionales sanitarios con facultad de prescribir medicamentos y productos sanitarios eran los médicos y odontólogos. Esto se opone a lo descrito en la disposición adicional 12ª de esta misma ley, que dictaminaba que para facilitar la labor de los profesionales sanitarios que no pueden prescribir medicamentos, en el plazo de un año el Ministerio de Sanidad y Consumo establecería la relación de medicamentos que pueden ser usados o en su caso autorizados para estos profesionales. Tras un intenso debate parlamentario se fueron produciendo diversas iniciativas con el fin de realizar una modificación legislativa, hasta que el 30 de diciembre del 2009 se produjo la aprobación de la Ley 28/2009 de modificación de la Ley 29/2006 de 26 de julio de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios. Esta nueva ley ha reconocido en su preámbulo una antigua exigencia de la enfermería, que no es más que el ejercicio de la práctica enfermera, en sus distintas modalidades de cuidados generales o especializados, implica necesariamente la utilización de medicamentos y productos sanitarios. Partiendo de esta necesidad reconocida, se produjo la modificación del apartado 1 del artículo 77 de la Ley 29/2006 del 26 de julio de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, dictaminando que los enfermeros, de forma autónoma, podrían indicar, usar y autorizar la dispensación de todos aquellos medicamentos no sujetos a prescripción médica y a los productos sanitarios mediante la correspondiente orden de dispensación. Este artículo también especifica que el Gobierno regulará la indicación, uso y autorización de dispensación de determinados medicamentos sujetos a prescripción médica por los enfermeros, en el marco de los principios de la atención integral de salud y para la continuidad asistencial, mediante la aprobación de protocolos y guías de práctica clínica asistencial, de elaboración conjunta y acordados con las organizaciones colegiales de médicos y enfermeros, así como validados por la Agencia de Calidad del Sistema Nacional de Salud. Y además se especifica que el Ministerio de Sanidad y Política Social, con la participación de las organizaciones colegiales referidas anteriormente, acreditará con efectos en todo el Estado a los enfermeros para las actuaciones previstas en este artículo.